¿Cómo están? Estamos muy contentos de que es sábado, ¿no? El día está muy hermoso. Los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 51. Vamos a leer el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Este Salmo 51 dice la inspiración que David lo escribió después de que viene el profeta Natán, hace que su conciencia despierte y le dice, tú eres ese hombre. Y David dice, reconoce su pecado y pasan 7 días y ese niño muere. La sierva del Señor dice que David va al templo a adorar y David escribe el Salmo 51. ¿Verdad? Había pasado por lo menos varios meses, por lo menos mínimo 9 meses. Y David escribe, mi pecado está que siempre delante de mí. Y usa una palabra interesante. No dice en ocasiones. ¿Cómo dice? Siempre, siempre. Ayer en la noche yo compartía cómo muchas veces nosotros vemos las consecuencias de nuestras acciones y creemos que porque la consecuencia sigue, el Señor no nos ha perdonado. ¿Hubo consecuencias en el pecado de David? ¿Lo perdonó Dios? Sí, ayer hablábamos cómo Dios perdona por todo lo que sabemos y por lo que no sabemos, que muchas de esas son las consecuencias. Así que, pero David dice, mi pecado está siempre. Mañana, cómo Dios nos da sanidad y cómo Dios nos da libertad de esas cosas que nosotros queremos olvidar. David es muy claro que no olvidó. La Biblia dice que Dios olvida. La Biblia dice que Dios echa nuestros pecados ¿a dónde? A lo profundo del mar, de la mar. Y nosotros, está el principio de Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Bajo nuestra conciencia, nuestra voluntad, nosotros tenemos que pensar bajo ese filtro de Filipenses 4:8. Pero hay consecuencias y hay cosas que recuerdan lo que nosotros hicimos. David escribe, mi pecado está siempre delante de mí. Nosotros hemos malinterpretado y creemos que Dios da amnesia. Y Dios no nos hace olvidar lo que pasó, lo que hicimos o lo que nos hicieron. Lo que Él produce en nosotros es una diferente forma de pensar y entonces llega una emoción diferente. Alguno de ustedes quizá podría recordar algo en su vida y antes les daba rabia. Quizá hoy lo recuerdan y no les da esa misma rabia. Tienen paz, tienen tranquilidad. Esa es una obra del Espíritu Santo. Pero no es que se quita el recuerdo. Es que el Señor nos permite ver su verdad en el recuerdo y por eso tenemos una emoción diferente. Hay paz, hay tranquilidad, hay tolerancia, mansedumbre. Por eso la mayoría de las técnicas que hoy se tratan de hacer para resolver los problemas es tratar de olvidar lo más profundo que puedas aventar eso. Y vamos a ver, David dice, mi pecado está siempre delante de mí. Sandra era una muchachita que cuando tenía 15 años fue a visitar a su hermana, eran muy pobres. Así que su hermana tenía 19 años, su hermana vivía en otra ciudad, se había ido para trabajar y Sandra no sabía en qué estaba trabajando su hermana.
Así que cuando llegó se dio cuenta que su hermana estaba trabajando en la prostitución. Y la hermana, por la necesidad, induce a Sandra a trabajar en lo mismo. Así que por unos años, Sandra está trabajando en la prostitución. Esa es una historia real, se cambian los datos y muchas cosas. Y tengo el permiso de contarla, pero cambiamos de todos modos cosas. Y Sandra está como aproximadamente en los 18 o 19 años. Y hay una semana que ella nunca olvida en su vida. Esa semana ella estuvo con algunos clientes. Esa semana ella estaba drogándose y llevando una vida muy, muy mala, por así decirlo. Pero ya en ese entonces ella también tenía un novio. Así que esa semana ya quedó embarazada. Y Sandra no sabe quién es el papá del hijo. No sabe si es el novio, que quizá unos 10 años después, ahora es el esposo, el que ha estado siempre con ella. No sabe si fue con alguna persona con la cual ella se prostituía. Y también esa semana ella pasó por un abuso sexual. Así que Sandra ahora ve a su hijo, y cuando ve a su hijo recuerda esa semana, recuerda su pasado. Sandra tiene pensamientos como: no puedo ser perdonada por lo que yo hice. Yo la conocí porque ella estaba pasando una depresión muy fuerte. Ella piensa: tengo que pagar el precio por mi pecado. Okay. Ella, generalmente cuando una persona recibe abuso sexual, hay pensamientos como: soy mala, soy sucia. Y ella tiene esos pensamientos: no puedo pagar el precio de mi pecado, yo soy mala, yo soy sucia. Y luego, después, desarrolla su familia y tiene una hija. Cuando la hija tiene 5 o 6 años, el propio padre de Sandra abusa sexualmente de la hija. Y se abre otra vez toda la herida. Y ahora en la hija ve ella su vida pasada. En la hija ve ella, llegan pensamientos: no puedo ser perdonada, tengo que pagar el precio por lo que hice, soy mala, soy sucia. Y yo la conocí ya hace unos años y yo pude ver cómo Dios le dio victoria sobre todo esto. El Señor le dio victoria porque ella veía a su hija y se abría todo esto. Estaba siempre delante de ella lo que le había pasado y los errores que ella había cometido. Hace poquito ella vino nuevamente porque no sé si ustedes se fijan que hay patrones generacionales. Los patrones generacionales se repiten, son patrones que se repiten. Por ejemplo, en la historia de Abraham. Abraham era un mentiroso. Abraham mintió. De hecho, en Génesis 21 dice que desde que salieron de su tierra a los 75 años, él le dijo a Sara que a todo lugar que fueran iba a decir que era su hermano. Era una mentira ya preparada, y Sara mintió. Y tuvieron un hijo llamado Isaac. Y Isaac hizo la misma mentira que hizo su papá y su mamá. Isaac tuvo a Jacob. ¿Y quién fue Jacob? El engañador, un mentiroso también. ¿O no? Y luego tiene 12 hijos y hubo un momento en que esos 12 hijos, uno de los hijos, ¿se acuerdan? Llegaron a Siquem. Llegaron a un pueblo y pidieron que todos se circuncidaran si querían estar con su hermana. Y los mataron a todos. Hay patrones generacionales que se repiten. Hay familias donde dentro de un grupo familiar hay un suicidio y luego en la siguiente grupo familiar otra persona tiene problemas, también se suicida. No tienen que ser todos. O patrones generacionales de divorcio, ¿sí? Y esto Satanás lo quiere hacer ver como maldiciones. Y la Biblia dice que hasta la tercera y cuarta generación, pero también Ezequiel dice que los hijos ya no cargarán los pecados de los padres.
Y Gálatas 3, 13 y 14 dice que Jesús pagó la maldición. Y estas cosas se repiten no tanto porque es una maldición, se repiten porque las heridas siguen ahí. Y porque aprendemos a repetir los mismos patrones de los demás. Y si no hay perdón, si el hijo no perdona a papá, va a repetir lo mismo que papá probablemente. Y si el padre no le pide perdón al hijo, probablemente está generando que el hijo repita los mismos patrones. Porque nosotros aprendemos por la contemplación. Y mientras yo sigo conectado negativamente a lo que sucedió, lo puedo repetir, a menos que el Señor me dé su poder para perdonar. Así que Sandra hace poquito fue porque ella está con un hombre que es el padrastro de la niña. Y este hombre, la niña me la llevó a consulta. Había bajado su rendimiento académico, era la mejor alumna. Y la niña va y bota una carga que tenía. Su padrastro le hacía propuestas de tener intimidad con ella. Y nuevamente esto abre todo el pasado de Sandra. Su vida de prostitución, cómo fue abusada, no saber quién es el padre de su hijo, sentirse sucia, sentirse que no vale, que tiene que pagar el precio de su pecado. Y ella tiene que luchar con eso. Hay cosas que nosotros vemos, olemos, escuchamos. Nosotros tenemos que entender que no todos los pensamientos los generamos nosotros. Hay pensamientos que inspira el Espíritu Santo, hay pensamientos que dice Satanás es el padre de la mentira. Y en la forma en que el ser humano funciona, que trabaja también con recuerdos, con asociaciones, hay cosas que vemos, hay cosas que escuchamos, hay cosas que olemos. Y esas cosas abren y nos recuerdan cosas de nuestro pasado. Y no es porque queremos. El problema no es que el recuerdo llega. El problema es qué es lo que tú sigues pensando del recuerdo. Lo que uno sigue pensando del recuerdo. Si son pensamientos positivos, negativos, verdad, mentira, es lo que va a determinar qué reacción tenemos nosotros. Así que, ¿qué es lo que sentimos que nos persigue? Y generalmente esas cosas que sentimos que nos persiguen son las que más queremos tapar y ocultar. Y por eso pasa el tiempo y cuando esas cosas llegan otra vez a la mente y volvemos a reaccionar con rabia, dolor, tristeza, venganza, etc., lo único que nos damos cuenta es que la herida sigue viva y que todavía nosotros no hemos encontrado libertad en nuestras vidas. La Biblia dice, como el hombre piensa, así es el hombre. Elena de White dice, si los pensamientos son malos, los sentimientos van a ser malos. Y pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. Así que queremos ver cuál es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios para entrar en nuestra vida y darnos la sanidad y libertad de esas cosas que siempre están presentes delante de nosotros? Y usted puede decir, no me toque el tema. No quiero saber de eso. Me mudo de ciudad. Me voy a otra parte. Pero científicamente, bíblicamente y aún lo que dice el Espíritu de Profecía, eso se puede activar en cualquier momento. Así que tratar de olvidar y reprimir no es la solución. El pasado solamente es a la luz de la cruz. Eso es lo que hemos estado aprendiendo toda esta semana. Así que vamos a ver la historia de los discípulos. Y tenemos que ver la parte real, la parte humana de los discípulos para entender cuál es la obra del Señor. Vamos a ver algunas citas del Espíritu de Profecía que nos van a ayudar. La última reunión que los discípulos tuvieron con Jesús antes de su muerte fue en el aposento alto. Jesús los mandó, prepararon para la Pascua. Y dice que Jesús les dijo, con cuánto anhelo he deseado pasar con ustedes esta Pascua antes de que yo padezca. Así que nosotros sabíamos, había el pan, ¿verdad?, que partían. Estaba el jugo de la uva y estaban todos juntos. Había un ambiente familiar. Había pan, jugo de la uva. Y la Biblia dice que cuando salieron de ahí, ¿cómo salieron? Cantando. Y cuando ellos van cantando, Jesús les dice,
Wow, hay muchas veces en que Dios nos baja del avión, yo le llamo así. Por ejemplo, cuando Jesús subió con Santiago, Pedro y Juan al monte de la Transfiguración, se habían quedado 9 de los discípulos y no pudieron sacar un espíritu, ¿se acuerdan? Y entonces baja Jesús, los reprende, bueno, y Jesús sana a este muchacho. Y dice que ellos estaban, esto es Lucas, creo que es Lucas 9:45, ellos estaban tan maravillados por lo que había hecho Jesús, que Jesús les dice, momento, que estas palabras penetren en vuestros oídos. El Hijo del Hombre va a ser rechazado, va a padecer, va a morir y va a resucitar al tercer día. Ellos estaban emocionados con el milagro. El Hijo de Dios sacó el demonio. Pero Jesús también quería que ellos entendieran que Él tenía que sufrir. Y los discípulos van muy contentos con Jesús después de esta Pascua. Él les dice que va a padecer. Eso no les entraba a ellos en la mente. Y entonces Jesús les dice, el pastor será herido y las ovejas serán dispersas. La profecía de Zacarías 13. Pero yo iré delante de vosotros a Galilea. Pero no, Señor, no te vamos a abandonar, no te vamos a dejar, no te vamos a... Hasta la muerte, hasta la cárcel vamos a ir contigo. Los 4 evangelios dicen que Pedro dijo esto, pero después dicen, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Nosotros nos hemos centrado mucho en Pedro, y ahorita vamos a hablar de Pedro. Pero la Biblia es bien clara que cuando Pedro hablaba y era el líder, los discípulos dijeron también lo mismo. Los discípulos prometieron no dejarlo, no abandonarlo, ir con él hasta la cárcel, ir con él hasta la muerte. Así que continúan, llegan al Getsemaní, 9 se quedan ahí, van 3 con Jesús, y Jesús les pide que oren y velen con él. ¿Y cómo se queda Pedro, Santiago y Juan? Dormidos. Jesús sufriendo, Jesús sudando grandes gotas de sangre, en agonía, orando intensamente, haciendo la misma oración 3 veces. Y ellos estaban como dormidos. Y luego llega Judas. Pedro quiere sacar la espada y Jesús le dijo, yo puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles, 1 legión de ángeles por cada discípulo, y mi Padre me la daría. Dice que cuando los discípulos siempre están esperando qué era lo que iba a hacer Jesús para protegerse a sí mismo. Y cuando Pedro finalmente se dio cuenta que no se iba a proteger a sí mismo, Elena de White dice que dijo, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, y huyeron cumpliendo las palabras que unas horas atrás Jesús les acababa de decir, la profecía de Zacarías 13. Cuando ellos prometieron no negar a Jesús, Jesús le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, ¿qué va a hacer? Me vas a negar 3 veces. Jesús le puso hora a la negación de Pedro. En el calendario hebreo hay un horario en la noche que se llama la hora en que canta el gallo, y es la hora más fría de la noche. Jesús le dijo esto a Pedro, lo llevó para que velara, para que orara, pero la suficiencia propia de Pedro, el creer que él se conocía a sí mismo más de lo que Jesús se conocía, más de lo que Jesús lo conocía a él, no lo llevó a velar y a orar. Se quedó dormido. Y luego Jesús es amarrado. Muy interesante, Jesús fue amarrado como un criminal. Y solamente se quitó esas ataduras para sanar a este hombre que le habían cortado la oreja. Y después se dejó atar otra vez. Jesús nunca hizo algo para sí mismo. Y luego Juan, quizá el relato lo podemos entender un poco más como lo narra Juan, porque Juan dice en San Juan 13 que él conocía a un familiar del sumo sacerdote. Así que Juan pudo ver hasta dónde llevaban a Jesús. Y entonces comienza
En San Juan 13 dice que él le pide a una de las criadas, él ve que Pedro está afuera, y le pide a una de las criadas que le abra la puerta a Pedro. Y cuando esta criada abre la puerta, es donde está la primera negación, y le dice, yo te conozco, tú eres uno de ellos. ¿Y qué dice él? Pedro en las 3 negaciones dijo, yo no soy, no sé de qué hablas, no lo conozco. Y en la tercera, una falsa identidad. Hablar mal para que no identificaran que él era un seguidor de Jesús. Así que Pedro entra, hace la primera negación, y la Biblia dice en los 4 evangelios que hacía tanto frío que los alguaciles habían hecho una fogata y que se estaban calentando. Y San Juan dice que Pedro llegó y se puso donde estaban estos soldados, los alguaciles, y que estaba parado calentándose porque hacía tanto frío. Era la hora en que cantaba el gallo. Era la hora más fría de la noche. Así que niega a Jesús por segunda vez y niega a Jesús por tercera vez. Pero hay algo muy interesante. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿qué era lo que estaba contemplando Pedro? Si ustedes leen los evangelios bien, Pedro estaba viendo cuando Jesús fue abofeteado, cuando se estaban burlando de Jesús, justo lo que Jesús les había profetizado la última vez que habló con ellos de sus sufrimientos. Me van a escupir, me van a azotar, será entregado en manos de hombres. ¿Cómo el sufrimiento de Jesús, una profecía real, la verdad presente en ese momento para Pedro, no le permitió recordar lo que Jesús le dijo? A veces la mentira, el protegernos a nosotros mismos, está por encima de la palabra, porque eso es lo que está en el corazón. Y Jesús les dijo tantas veces, me van a negar, yo voy a sufrir, y viendo cumplirse la profecía ante sus propios ojos, Pedro no pudo recordar las palabras de Jesús. Y Pedro negó a Jesús después de ver cómo Jesús sufría. En ese momento, él negó a Jesús. Nosotros creemos que podemos ser mejor que Pedro. Ellos siempre negaban los sufrimientos de Jesús. Así que vemos cómo Jesús voltea, mira a Pedro, y entonces dice que Pedro sale y cómo llora amargamente. Vamos a ver la parte humana de Pedro y los discípulos. La última vez que estuvieron con Jesús fue en un ambiente familiar. Había pan, jugo de uva. ¿Qué más había? Habían cantado. Y Jesús les hace una profecía. Y Jesús también le pone estímulos y le dice, antes que el gallo cante, algo que vas a escuchar, me vas a negar 3 veces. Así que Pedro nega a Jesús, Jesús es llevado, es crucificado. Y les quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles fueron las reacciones emocionales y los comportamientos que tuvieron los discípulos después de la crucifixión de Jesús? ¿Creían que Jesús iba a resucitar? ¿Esperaban la resurrección de Jesús? Los únicos que se prepararon, ¿quiénes fueron? Los escribas y fariseos, los líderes religiosos. Los sacerdotes fueron y dijeron a Pilato, él dijo que iba a resucitar. Así que hay que poner soldados, porque si no los discípulos van a sacar el cuerpo y van a decir que él es el que resucitó. Perdón, que se lo van a robar y van a decir que resucitó, y querían hacerlo ver como que eso era una farsa. Así que, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Y no perdamos los estímulos, porque es el recuerdo, es lo que yo veo, es lo que yo huelo, es lo que yo escucho, lo que activa lo que pasó, lo que me hicieron o lo que yo hice y cómo yo he fallado, cómo yo he fracasado. Y les voy a hacer esa pregunta. ¿Cómo creen que se sentía Pedro al día siguiente cuando escuchó que cantaba el gallo? ¿Qué recordaba Pedro? ¿Qué recordaba Pedro? ¿O no recordaba nada? ¿Cómo creen que se sentía Pedro? Pedro niega 3 veces a Jesús junto a una fogata. Cuando Pedro dijo, no soy, no lo conozco, ¿de qué me estás hablando? Y comenzó a maldecir, comenzó a mostrar que él era otra persona.
Pedro lo hizo 3 veces junto a una fogata. ¿Cuántos de ustedes han hecho una fogata? Okay. ¿Y qué pasa cuando hacemos una fogata? ¿Qué pasa con el humo? ¿Qué pasa con el humo en el cabello? ¿Qué pasa con el humo en la ropa? Se impregna. Y usted se baña y quita esas vestiduras y las lava, y después ¿a qué siguen oliendo? A humo. Y aunque uno se baña y lava muy bien, por 1, 2, 3 días, yo no sé, uno sigue oliendo ¿a qué? A humo. Estamos viendo la parte humana, la parte real de los discípulos, igual que nosotros. ¿Qué es lo que tú hueles? ¿Qué es lo que tú recuerdas? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú escuchas, lo que tú ves? Y activa algo en tu mente. David dijo, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué pasaba cuando Pedro escuchaba cantar el gallo? ¿Qué pasaba después de que Pedro veía una fogata? En aquellos tiempos era muy indispensable tener fogatas. Por lo menos los carbones ya ahí para encender rápido. 1 o 2 veces por lo menos cuando tenían que comer. ¿Qué recordaba Pedro? Negué al Señor. El canto del gallo, wow, el Señor me dijo que yo lo iba a negar 3 veces. ¿Qué le recordaba el canto del gallo? ¿Qué pensamientos activaban ellos? La Biblia solo menciona un pensamiento negativo. La inspiración menciona más. La Biblia dice que ellos siempre decían, creíamos que era el que iba a redimir a Israel. Y lo dice Lucas 24. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos, los que han leído la Biblia, el Espíritu de Profecía? ¿Tenían gozo? ¿Estaban felices? ¿Estaban contentos? ¿Salieron a predicar que se cumplió la profecía de que Jesús tenía que morir y que todos se prepararan para la resurrección? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Y si su reacción fue negativa, ¿qué era lo que tenían en su corazón? Una mentira. Si los sentimientos son negativos, es porque los pensamientos han sido negativos. Vamos a leer algunos versículos a ver si entendemos algo y ver cómo el Señor restaura. Vamos a leer Mateo 27, 64. Vamos a pedir que alguien lo lea. Mateo 27, 64, el que lo tiene, ¿verdad? Se puede poner de pie y que todos lo puedan escuchar. ¿Cuáles fueron algunas de las reacciones de los discípulos y por qué? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Okay. ¿Qué se pensaba de los discípulos? ¿Que iban a hacer qué? ¿Que se iban a robar el cuerpo de Jesús? Y por eso se nos dice que ellos, ¿qué hicieron? Fueron y se encerraron en el aposento alto. ¿Y se encerraron por qué? Tenían miedo. Los discípulos tenían miedo de que les pasara lo mismo que a Jesús. ¿Ok? Vamos a leer otros versículos. Lo mismo pueden encontrar en Mateo 28, 13, como ellos se escondieron. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 10. Marcos capítulo 16, versículo 10. Y ella fue y lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban los discípulos después de la muerte de Jesús? Tristes y llorando. Ok, ahora un poquito más adelante leamos hasta el versículo 14. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿creyeron? No lo creyeron. Los discípulos, después de la muerte de Jesús, tenían miedo, estaban tristes, estaban llorando y con incredulidad. La sierva del Señor dice que su fe había disminuido. Su fe, podríamos decir, estaba en el punto más bajo.
Esa era la reacción de los discípulos, versículo 12. Y después de esto apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los demás. ¿Y qué pasó? ¿Lo creyeron? Era la segunda testificación de que había resucitado, y la primera vez no lo creyeron. Y la segunda vez lo creyeron, tampoco lo creyeron. En Lucas 24, del 17 al 27, y esto lo voy a narrar para no leerlo todo, está cuando Jesús se encuentra con los 2 discípulos que iban a Emaús. Y Jesús les dice, insensatos de corazón, duros para creer lo que se les ha sido revelado. Estaban con temor, estaban tristes, estaban llorando, estaban con incredulidad. Y dice que eran insensatos de corazón y duros para creer. Y dice que ellos iban como, dice que estaban tristes. Estaban tristes, dicen, es que Jesús, creíamos que era el que iba a redimir ¿a quién? A Israel. ¿Okay? San Juan 20, del 9 al 10, dice que ellos estaban encerrados en sus casas porque tenían miedo. ¿Ok? Y dice que cuando María, las mujeres testificaron que Jesús había resucitado, dice la inspiración que creían que estaban alucinando, que eran puras ilusiones. La inspiración dice que ellos decían, eso es tan bueno como para ser cierto. ¿Por qué los discípulos tenían miedo, tenían llanto, tenían desesperación, incredulidad, tristeza, se encerraron porque tenían temor, cuando era la profecía más hermosa de que Jesús tenía que morir y después que dijo Jesús, resucitar? Y esa frase, cuando Jesús hablaba de su sufrimiento, siempre daba la esperanza. Pero ¿por qué eso no cabía en su mente? ¿Por qué ellos no veían eso, que Él iba a resucitar? Y aun cuando las mujeres testificaron, los 2 de Emaús, que Jesús había resucitado, no lo creían. Nosotros creemos que creer es algo intelectual, el creer es algo del corazón. 3 años y medio Jesús con ellos, y cuando murió, no creyeron que Él era un Mesías sufriente. Y luego aparece 40 días con ellos, y justo antes, dice Hechos 1:6, justo antes de que Jesús va al cielo, ¿qué le preguntan? ¿Qué le preguntan? Maestro, ¿y vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Cómo está eso? ¿Creyeron o no creyeron? Solo en el Pentecostés, cuando fueron uno, cuando se entregaron al Señor, cuando el capítulo del Pentecostés de Hechos de los Apóstoles dice que le rogaron al Espíritu Santo que les ayudara a entender las cosas que no entendían de Jesús. Y lo más claro que era lo que no entendían era que por qué Jesús tuvo que sufrir. ¿Por qué Jesús tuvo que padecer tanto? ¿Por qué Jesús tuvo que ser abusado? E inmediatamente después del Pentecostés, que el Espíritu Santo pone la verdad en el corazón y abre sus mentes, lo primero que predican es de sus sufrimientos. Y todo el libro de Hechos y el ganar a mucha gente para la honra y gloria de Dios son con sermones poderosos de que Jesús tenía que sufrir, tenía que morir y tenía que resucitar. La sierva del Señor dice, si los pensamientos son malos, los sentimientos, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser malos? Así que ellos tenían desesperanza, estaban abrumados, había un futuro incierto, tenían incredulidad, tenían temor. ¿Cuáles eran los estímulos que ellos les recordaban esto? Yo no me puedo imaginar a Pedro viendo una fogata diciendo 3 veces negué a Jesús junto a una fogata. Soy indigno. La sierva del Señor dice que él era el que más remordimiento tenía de todos los discípulos. Todos tenían miedo, estaban angustiados. Y no crean que era por amor a Jesús, no eran emociones alterocéntricas. Eran emociones donde ellos estaban en el centro, creían que en cualquier momento iban a pasar la misma suerte de su Salvador. Pero centrémonos en la fogata para definir todo. Pedro tenía que ver una fogata. ¿Y qué recordaba? Escuchaba el canto del gallo y ¿qué recordaba? Negué a Jesús. Y solamente negué a Jesús.
Dice la sierva del Señor que él decía, yo fui el que hice el daño más grande a Jesús. Y la inspiración dice que de todas las heridas, cuando Jesús estaba ahí en los juicios, la negación de Pedro fue el golpe más duro al corazón de Jesús. Y Pedro sabía, he fallado. ¿Qué pasa cuando nosotros recordamos algo que hemos hecho? ¿Qué pasa cuando hay algo que siempre está delante de nosotros? Satanás se aprovecha para poner mentiras. No puede ser perdonado. El siervo del Señor dice que ellos creían que no podían ser restaurados. ¿A dónde se fueron ellos? La inspiración dice, Pedro amaba todavía mucho la pesca y sus botes. ¿Dónde los encontramos a ellos en San Juan 21? Pescando. Regresaron a lo mismo. La sierva del Señor dice que habían perdido toda esperanza. Habían perdido su propósito. Okay. Deseado a todas las gentes, página 735. Para entender este versículo, leamos Marcos 14, 28. En Marcos 14, 28 estaba la profecía de Jesús. El pastor será herido, las ovejas serán dispersas, ustedes me van a abandonar. Pero Jesús les dijo, mas yo iré delante de vosotros a Galilea. ¿Quién entiende eso? Jesús siempre que predecía, cuando Pedro lo iba a negar, le dice, mas una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús también decía, y hablaba de esperanza, decía, va a haber restauración. Así que en Marcos 14, 28, vemos cómo Jesús dice, pero yo iré delante de vosotros a Galilea. Y ahora vayan a Marcos 16, 7. En Marcos 16, 7, las mujeres ven que Jesús resucita y los ángeles dicen, vayan a Galilea. Jesús los espera allá, pero lo interesante es que Marcos 16, 7 menciona a Pedro por nombre. Dice, díganle a los discípulos, ¿y a quién más? Y a Pedro, que Jesús irá delante de vosotros a Galilea. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el ángel mencionó a Pedro por nombre? ¿Por qué creen? Pedro era el que estaba con más culpa y remordimiento. Pedro era el que estaba más abatido. Y Pedro era el líder de ellos. La inspiración dice en esta página, el deseado a todas las gentes. Pedro había estado postrado por el remordimiento. ¿Cómo había estado Pedro? Pedro estaba decaído. Pedro estaba postrado por el remordimiento. Su vergonzosa negación delante del Señor y la mirada de amor y angustia que le dirigiera el Salvador, fíjense en lo que dice, estaban siempre delante de él. ¿Qué era lo que estaba siempre delante de Pedro? El recuerdo de cómo había negado a Jesús y cuando Jesús lo miró. David escribió, mi pecado está siempre delante de mí. Y Pedro también tenía delante de él la negación. Así que estaba con remordimiento. De todos los discípulos, él era el que había sufrido más amargamente. A él le fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. Todos los discípulos habían abandonado a Jesús y la invitación a encontrarse con él vuelve a incluirlos a todos. No los había desechado. Negaron a Jesús, lo rechazaron, estaban con remordimiento, ya leímos en la Biblia, con temor, con incredulidad, no creyeron, estaban con llantos, con tristeza, pero Jesús había hecho una promesa, yo iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Y se le menciona a Pedro por nombre. Pedro tenía que ser restaurado. Porque cuando él escuchaba el canto del gallo, cuando él veía una fogata, ¿y qué sería cuando partían un pan? ¿Cuándo es la última vez que estuvieron en un ambiente familiar y partieron el pan con Jesús? ¿Y qué sería la próxima vez que cantaron un himno? ¡Wow! La última vez que cantamos un himno, lo hicimos con Jesús. Y estábamos tan alegres y contentos y nos dijo, me van a negar, van a huir, me van a dejar y no creímos. Y los cantos, los himnos, el canto del gallo, el frío de la noche, la fogata, el pan, el vino, todo esto recordaba a los discípulos lo que ellos habían hecho.
Y la inspiración dice cómo Satanás les había puesto mentiras. No pueden ser restaurados, no pueden ser perdonados. Ya no más van a ser ustedes pescadores de hombres. La página 736, el párrafo 1, a ver si entendemos esto. Este párrafo es hermoso. La primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección, lo primero que Jesús hizo después de su resurrección, consistió en convencer a sus discípulos. ¿En qué consistió? En convencer. ¿Por qué Jesús tenía que convencer? ¿Qué significa convencer? Si tú crees que es blanco y yo te voy a convencer de que es negro, es porque tú crees que es blanco. Jesús consistió en convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos. ¿Qué creían ellos? Que Él ya no los amaba. ¿Qué creían ellos? La primera obra de Jesús era ir a quitar todas esas mentiras que ellos tenían, convencerlos de la verdad para que ellos ya no tuvieran miedo, para que ya no estuvieran con incredulidad. Para probarles esto, dice que les quería revelar que tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos como su amado maestro. Y por eso dice que les había dado una cita. ¿Y dónde era la cita? En Galilea. Ahorita vamos a ir a Galilea. ¿Ok? La página 736 dice que aunque cuando los ángeles les dijeron, y creo que fue 3 o 4 ocasiones que se les envió el mensaje después de la resurrección, nos vamos a encontrar en Galilea. Tenemos una cita. Dice el deseado de todas las gentes que ni aún así se regocijaban y no podían desechar su duda y perplejidad. Aun cuando las mujeres declararon que habían visto al Señor, los discípulos no querían creerlo. Pensaban que era pura ilusión. Página 736, párrafo 4. Ellos decían, esperábamos que era el que iba a redimir a Israel. Y dice que se reunieron en el aposento alto creyendo que iban a correr la misma suerte que Jesús. ¿Quién entiende esto? ¿Tenían mentiras? El canto del gallo, el himno, los cantos, el frío de la noche, la fogata. ¿Qué recordaba? Negamos a Jesús. No podemos ser perdonados. Ya no nos ama. No podemos ser los mismos. Y Jesús tenía que restaurar esto. Y su primera obra fue demostrarles y convencerlos que todas esas eran mentiras de Satanás y que Él los seguía amando. Y por eso Jesús les puso una cita. ¿Qué es una cita? ¿Ha estado usted en una cita? En una cita no se hace un ambiente. No prepara uno el ambiente. Ahorita vamos a ver qué tenía que hacer Jesús. Vamos a ver si Dios quita los recuerdos o nos sana en los recuerdos. Porque la Biblia es bien clara. David siempre tuvo su pecado delante de sí. Pero el Señor le puso la verdad. Y después David recordaba su pecado y veía el perdón, el amor y la restauración del Señor. Aun cuando las consecuencias siguen. Aun cuando las consecuencias siguen. Entonces, les voy a dar unos versículos, lo vamos a hablar por el tiempo. Lucas 5 del 1 al 10. En Lucas 5 del 1 al 10 es el primer encuentro que Jesús tiene con Santiago, con Pedro, con Andrés. Ellos ¿qué están haciendo? Pescando. Y Jesús les dice, vayan otra vez, tiren las redes en el mar. Y pescan tantos peces que tienen que pedir ayuda. Y entonces Pedro dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y Jesús les dice, de ahora en adelante serán ¿qué? Pescadores de hombres. Este es el primer encuentro de Jesús con ellos, donde Jesús aparece en sus vidas y les dice, tengo una nueva identidad para ustedes. Tengo un nuevo propósito. No más pescadores, no más vivir para sí mismos. No más proveer para ustedes mismos, no más protegerse a ustedes mismos. Ahora van a ser pescadores de hombres. Jesús hizo este milagro. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hizo Jesús este milagro? ¿Cuántas veces Jesús hizo el milagro de la pesca milagrosa? ¿Cuántas veces? No fue una, fueron más. 2 veces. San Juan 21. En San Juan 21, del versículo 1 en adelante, está Pedro, creo que eran 7 más de los discípulos,
y están pescando. Y ahí es donde la inspiración dice que ellos habían regresado a la pesca. Ellos habían regresado a lo antiguo. La mentira era tan grande que dice el deseado a todas las gentes que ya no veían propósito y que su futuro era sombrío. No tenían más esperanzas. Y que Pedro amaba mucho sus barcos y se regresaron a pescar. Dice, eso está en la página 749 del deseado a todas las gentes. La noche era agradable y Pedro, que todavía amaba mucho sus botes y la pesca, propuso salir al mar y echar sus redes. Y miren lo que estaban hablando, conversando en ese momento. Se hacían preguntas en cuanto a su propio futuro. ¿De qué se preguntaban? De su futuro. Y se entristecían al contemplar la perspectiva que se les presentaba. ¿Veían futuro? ¿Veían esperanza? ¿Se veían en el ministerio? ¿Se veían como pescadores de hombres? ¿Qué había hecho la mentira en ellos? No somos amados. Recordaban. Llegaba la mentira y pues llegaba la tristeza, un futuro sombrío, desesperanza completa en la vida de cada uno de ellos. Así que Jesús aparece. De repente aparece Jesús y les dice, no habían pescado nada en toda la noche, estamos en Juan 21. Vayan y echen las redes a la mano derecha. El juez dice que la derecha es la fe. Es otra cosa, eso hay que verlo con el cerebro y otras cosas, porque el ojo derecho, el ojo izquierdo. Es muy interesante, pero esa es otra historia. Y ellos no sabían que era Jesús. Y van y echan las redes. ¿Y cuántos peces grandes sacaron? Esta es una pesca interesante porque los contaron. ¿Cuántos sacaron? A ver, ahí en San Juan 21 por el 14, 13. A ver quién lo encuentra. ¿Cuántos peces sacaron? Eran tan grandes, yo no sé si sacarían ballenas o qué sacarían. 53 no, son más, ¿no? 153. Ese no es ningún número simbólico, ¿ok? Lo que sí nos dice es una cosa, que los contaron. Yo no sé por qué los contaron. Y 1, y 2, y 3, hasta que llegaron a 153. Tenían que ser tan grandes que las redes se rompían. A ver si están entendiendo. El canto de la noche, el canto del gallo, los himnos, el pan, el vino quebrantado, la fogata. ¿Qué les recordaban los discípulos? Y traía mentiras, no pueden ser perdonados, no pueden ser restaurados, no hay futuro. Y por eso los pensamientos negativos producían sentimientos negativos. Desesperación, desesperanza, incredulidad, angustia, temor, tristeza, llanto. Decir que las mujeres, Elena White dice, no es por leer todo, pero ella dice varias veces, decían que era tan bueno para ser cierto. Tan bueno como para que eso fuese una verdad. Y Jesús les dice a Galilea. ¿Qué era Galilea? ¿Qué era Galilea? Galilea fue el lugar en el cual pasaron ellos más tiempo con Jesús. Galilea era donde estaba ese mar de Galilea que les recordaba a ellos que habían sido pescadores y que Jesús los llamó a ser pescadores ¿de qué? De hombres. Jesús, a ver si es malo Jesús para muchos, ¿no? Jesús los llevó no al lugar donde no fueran a recordar lo que ellos hicieron. Los llevó al lugar donde más recuerdos tenían de Él. ¿Qué les parece eso? Tú no quieres recordar y Él te lleva a donde más te acuerdas, porque Él quiere sanar y restaurar. Si tú no recuerdas, bueno, está bien, pero si no recuerdas, sigues con la mentira y con el engaño. Y luego Jesús hace por segunda vez el mismo milagro. Este milagro, la pesca milagrosa, Jesús nunca lo hizo con otras personas. Lo hizo la primera vez para decirle a los discípulos, ustedes van a ser pescadores de hombres. Y lo hizo la segunda vez para decirle a los discípulos, ustedes son restaurados y vuelven a ser pescadores de hombres. Jesús tenía que tomar el mismo recuerdo, el mismo estímulo y poner su verdad donde Satanás había puesto la mentira. La página 750 dice que recordaban muchas cosas de Jesús,
Y ellos, cuando los mandó a pescar y echar sus redes otra vez, dice que recordaron cuando habían sido llamados. Y wow, habíamos sido llamados a ser pescadores de hombres. Pero ahora habían negado a Jesús. Creían que ya no los amaba. Y dice, con el fin de hacerles recordar esta escena y profundizar su impresión, había realizado de nuevo este milagro. Su acto era una renovación del encargo hecho a los discípulos. Jesús tenía que poner la verdad en el mismo recuerdo. Para ellos, Galilea, los barcos y los peces era su identidad. Significaba la identidad negativa que tenían antes y cómo Jesús los llamó a ser pescadores de hombres. Después de la muerte de Jesús, las mentiras los llevaron a su vieja identidad. Bueno, a la pesca nuevamente. Ya no hay ministerio, ya no hay propósito. Y Jesús por segunda ocasión, con el propósito de restaurarlos, hizo este milagro por segunda vez. ¿Quita el Señor los recuerdos o pone su verdad en los recuerdos? Versículo 15. Bueno, un poquito más hacia atrás. Versículo 12. Jesús les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. 13. Entonces vino Jesús y tomó ¿qué? El pan y les dio. Y asimismo del pez. Cuando los discípulos regresan, Elena White le llama a este capítulo, Jesús los había llamado a una cita. Y ahora regresan y se encuentran con una fogata, se encuentran con un pez encima de la fogata y Jesús tiene pan. ¿Cuáles eran los recuerdos que ellos tenían que sanar? El pez representaba pescadores de hombres. Jesús tenía que restaurarlos con los mismos recuerdos. ¿Y el pan? ¿De dónde sacó Jesús pan? Bueno, esa fue maná de la panadería del cielo, ¿no? Como dice Salmos, dice el Salmos que el maná era pan del cielo, pan de ángeles, pan de ángeles. Y se encuentran con un pez y con pan. ¿Estaba usando Jesús los mismos estímulos? ¿Los mismos recuerdos? Y luego entonces en el versículo 15 le tiene que preguntar a Pedro 3 veces, ¿me amas? 3 veces Jesús le tiene que preguntar a Pedro, ¿me amas? ¿Junto a una qué? ¿Qué había ahí cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Una fogata. Una fogata. 3 veces Pedro había negado a Jesús junto a una fogata. 3 veces Pedro dijo, no soy, no lo conozco, no sé quién es, y empezó a mostrar una falsa identidad. Y esa fogata, ese humo, eso que queda impregnado, para Pedro era el humo de la traición, era el humo del rechazo, era el humo de no puedo ser perdonado, era el humo de no hay propósito, no hay esperanza, solo hay tristeza, solo hay desilusión. Eso era lo que él veía en una fogata. Y Jesús viene, le pone un pez sobre una fogata y 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces había negado a Jesús junto a una fogata. Y 3 veces Jesús tiene que usar junto a una fogata y darle la oportunidad de que Él sea restaurado. ¿Quién entiende esto? ¿Cómo sería la vida de Pedro de ahí en adelante? ¿Qué le decía a la fogata? ¿Negaste a Jesús o has sido restaurado? La fogata antes decía, no vales, no puedes ser perdonado. Ahora el recuerdo de la fogata, el olor, el ver una fogata decía, eres restaurado. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Quién entiende esto? ¿Jesús quitó los recuerdos? ¿Los hizo olvidar Galilea? ¿Los hizo olvidar las barcas y los peces? ¿Los hizo olvidar las fogatas, los cantos del gallo? Nosotros queremos que Dios así me sane. Dios, tú eres tan bueno, ayúdame y borra de mi mente lo que pasó hace 10 años. El Señor no va a hacer eso.
el Señor te va a llevar ahí con sus heridas y te va a poner la verdad y te va a sanar. Pero nosotros no queremos. Nosotros nos resistimos. Yo me protejo, yo tapo, yo evado, yo reemplazo, yo cambio. El Señor Jesús quiere llevarnos a cada uno de nosotros a Galilea. Quiere ponernos junto a una fogata. Y que esa fogata ya no sea el humo de la traición, el humo de mis pecados, el humo de lo que me han hecho. Esa fogata ahora va a ser el dulce aroma de la restauración, el dulce aroma del perdón, el dulce aroma de su amor para cada uno de nosotros. ¿Entendemos o no entendemos? O pongo más ejemplos. Cuando tú ves el látigo con el cual te abusaron, Jesús entra ahí y puedes ver el látigo con el cual Jesús fue abusado y tomó tu historia para que tú lo veas a Él. Si el látigo dice no valgo, soy rechazado, no soy aceptado, Jesús en tu historia de abuso físico dice tú vales, tú eres aceptado, yo tomé tu lugar. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? El Señor entra en los recuerdos. El Señor tenía que pasar por esto. Yo no sé qué es lo que tú ves, qué es lo que tú escuchas, qué es lo que estás evadiendo, qué es lo que siempre, y David usa el absoluto, siempre, lo que siempre está delante de ti. Y el problema no es que está delante de ti, el problema es si tú ves la mentira o ves la verdad. Pedro siguió haciendo fogatas o no, pero ahora ¿qué tenía en la fogata? Ahora cuando Pedro se levantaba en la mañana a hacer su culto personal y escuchaba el canto del gallo, ¿qué le recordaba el canto del gallo? ¿La negación o la restauración que Jesús había hecho en su vida? Que todos nosotros es probable que podemos recordar algo donde antes teníamos rabia, dolor, deseo de venganza y ahora lo recordamos y tenemos paz. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El recuerdo es el mismo. Lo que hace la diferencia es cuando el Señor pone la verdad. Y entonces nos da los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Entendemos? Ahora entendemos. ¿Cuántos quieren una cita con Jesús? Y que los lleve a ese lugar donde están todos los recuerdos negativos. Que los lleve a ese lugar donde hay una fogata. Yo no sé cuál es tu fogata. Yo no sé si había humo y una fogata cuando tú fuiste abusado, cuando tú fracasaste, cuando tú pecaste grandemente ante el Señor. Pero el Señor te va a llevar ahí para que tú lo puedas ver a Él. Para que tú lo puedas ver a Él en tu historia. Porque la historia de Jesús es la misma, es nuestra historia. Cuando Jesús apareció a los discípulos, ¿cómo apareció? ¿Qué fue lo que les mostró? Las heridas. Las heridas que eran la paga del pecado, las heridas que eran nuestro sufrimiento. Por eso cuando Jesús te lleva a Galilea, Jesús te presenta sus heridas que son sanadas para poder darte su historia de victoria y podamos tener una verdadera sanidad y libertad en nuestras vidas. No sé cuál es tu fogata, cuál es el canto del gallo. No me toque ese tema, no me hable de eso. Hay que permitirle al Señor que entre en esa historia. Porque la fogata dice no vales, no puedes ser perdonado, no hay esperanza. Eres malo, eres sucio, es tu culpa, tú permitiste que eso pasara. Estás solo, abandonado, eres rechazado. Pero la fogata con el aroma, con una dulce fragancia, un dulce aroma, dice, eres aceptado. Puedes ser restaurado, puedes ser perdonado, puedes recibir mi bendición, mi paz, mi justicia, si tan solo me ves a mí. ¿Qué es lo que hace la diferencia en el recuerdo? ¿A quién ves? ¿A quién ves? ¿Ves al abusador? ¿O te ves a ti mismo como abusador fracasando y pecando? ¿O ves a Jesús tomando tus heridas en el mismo recuerdo, poniendo su verdad en el mismo recuerdo
Y si hay pecado, perdonando, restaurando, tomándolo en la cruz, en nuestro lugar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia está en qué es lo que vemos. David, su pecado después del Salmo 51 siempre estuvo delante de él, pero vio la restauración, el perdón y el amor de Cristo Jesús. Pedro dice que estaba postrado en el remordimiento y siempre estaba delante de lo que había hecho. Después de que Jesús aparece y le hace 3 veces la pregunta, ¿me amas? Pedro siempre recordaba lo que hizo, pero tenía paz, tenía amor, porque tenía la verdad de Cristo Jesús. Hoy dicen, olvide. Yo nunca he encontrado una persona que ha podido olvidar algo malo que hizo o algo malo que le hicieron. Nunca. Y científicamente no se puede. Bíblicamente tampoco. Y el Espíritu de Profecía dice que hasta vamos a recordar en los últimos tiempos todo lo que hemos hecho. Y Satanás va a decir, no eres perdonado. Y la lucha, la angustia de Jacob es creer que el Señor nos ha perdonado y que el Señor nos ha restaurado. Jesús quiere que tú lo veas en tu fogata, en el canto del gallo. Pero quiere una cita contigo y lo tienes que buscar. Él va a presentar sus heridas y nos va a dar sanidad y libertad. Que Dios los bendiga.